Esto es Chisma Retro. cine, Música, series, datos curiosos. cultura pop con un toque vintage, Y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Hechizada y Mi Bella Genio, dos series que nos siguen encantando con su magia. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña... Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Adri? Qué gusto volverte a ver. Pues encantada de la vida porque el día de hoy vamos a hablar de dos series que son el epítome de la Chisma Retro, que como bien me decías en algún momento, ¿por qué no hemos hablado de ellas? Bueno, pues esta vez vamos a platicar acerca de Bewitched, Hechizada y I Dream of Jeannie o Mi Bella Genio. Dos series que son clásicas, que si bien no nos tocó verlas en su primera emisión, son de esas que en las retransmisiones se volvieron clásicos, ¿no? Y ni siquiera para nuestra generación, que somos millennials, sino para las que siguieron, que los conocieron ya por la magia del cable. Así es, son dos series que definitivamente todos hemos visto, aunque sea un capítulo, y que si no hemos visto nunca un capítulo de ninguna de las dos, hemos escuchado su tema principal o hemos visto el intro animado que les precede a cada episodio. Sí, se convierten ya en pequeños pedazos de la cultura pop que han servido como inspiración a muchos otros fenómenos de los cuales hablaremos más adelante. No podemos empezar sin entrar un poquito en contexto, porque son dos series que aparentemente son como una construcción muy all American. Una comedia muy blanca, una comedia como muy inocentona, incluso medio cursi a veces. Muy naive, muy ingenua, ¿no? Uh-huh. Y que también uno podría decir que es fruto de su tiempo, pero lo cierto es que no del todo. Sí, porque bueno, como que evoca esa inocencia de el American Way of Life y que a pesar de haberse estrenado en el caso de Hechizada en 1964 y de Mi Bella Genio en 1965, creo que tiene que ver mucho su éxito a que la gente necesitaba un escape. Venían de situaciones muy complejas, sobre todo en Estados Unidos, y creo que estas series de alguna manera hacían sentir a la gente como a gusto, ¿sabes? Eran como una comida confort, como eso que a lo que recurres cuando necesitas apapacho y calorcito. Bueno, pues eran así, eran algo muy familiar, muy cercano, completamente fantasioso y que te alejaban del mundo tan cruel que estaban viviendo en ese momento. Sí, tomamos en cuenta que en aquel entonces estaba todo lo de Vietnam, entonces la gente ya estaba harta de prender a los noticieros y tener las noticias de la guerra, entonces el que los regresaran a pues un contexto más hogareño, uh-huh, a la casa con pues el esposo, la esposa, los hijos en ciertos contextos, pues ayuda mucho. Y aquí repiten un poco, o toman como inspiración, mejor dicho, el patrón de las dos grandes comedias de la década anterior, de los 50s, que son I Love Lucy, que ya en otro momento hablaremos más a profundidad de ella, y The Honeymooners, que quizá esta última no les suena mucho a quienes nos están escuchando, pero sirvieron como inspiración para Los Picapiedra, que se estrenaron en 1960 y que también está conectada con estas series. Bueno, se dice que no existirían los Simpsons sin The Honeymooners, ¿no? Porque justamente habla de esta típica pareja en la que él es como un poco alocado y se mete en problemas y la esposa es como que siempre la que salva el día. En el caso de I Love Lucy es un poco al revés, ella es la persona que siempre se está metiendo en problemas y que su esposo siempre es como la voz de la razón. En particular, Hechizada es
justo esa misma idea, ¿no? En torno a este joven matrimonio que resulta que está conformado por un ser humano normal, un poco neurótico, eso sí, Darren Stevens, y una hermosa bruja, Samantha. Y desde el piloto nos ponen en contexto de qué va. Es una pareja que, como todo, ¿no? Un hombre, es más, te lo dicen así, como un hombre de sangre caliente, es decir, un average Joe, conoce a una chica común, salen, se enamoran, y este típico hombre americano hizo lo que todo hombre americano haría, que es proponerle matrimonio. Y ya que está en la luna de miel, pues se descubre el pequeño secreto de Samantha, que es bruja, tal cual. Y que, bueno, la verdad es que sí debe haber sido muy traumático para Darren el enterarse en su luna de miel, ¿no? Así como que de pronto dice Samantha, ¿por qué no le dijiste antes, no? Pero bueno, de alguna forma es como logran hacer que este matrimonio un poco dispar, un poco disparejo, en el cual obviamente él busca como que ella ya se olvide de todo ese mundo fantástico, pero pues ella, a pesar de que lo intenta, la realidad es que esa es su naturaleza. Entonces pues la vemos utilizando su magia para cosas muy divertidas y también para cosas muy mundanas. Sí, que desde el piloto nos dicen, ¿no? Ellos tratan de hacer este arreglo en el cual pues tratan de no mostrar su magia, pero es justamente el uso de la magia de que los mete en diversas situaciones. Particularmente Samantha, como dices, ella está acostumbrada a usar toda la vida magia y no es una bruja de 20 o 30 años. Es una bruja que en la serie tiene cerca de 150 años. Así es. Y bueno, obviamente está rodeada de personajes secundarios maravillosos, como por ejemplo su madre, que es Endora, que es esta actriz que se llama Agnes Moorehead, que cuenta la leyenda que la castearon el día que la fueron a castear y le dijeron, oye, ¿quieres este papel? Y ella así de, ¿yo por qué querría ese papel? Y que mi Elizabeth Montgomery, que hace el papel de Samantha, dijo, es que esta es la actitud que tiene que tener Endora, ¿no? Este es el mojo, ¿no? La manera de ser, que obviamente ella odiaba a Darren, odiaba que su hija maravillosa se hubiera casado con un simple mortal. Y ojo, Agnes Moorehead ya tenía nominaciones a premios de la Academia, ya tenía una muy buena trayectoria cuando Elizabeth Montgomery le propone que forme parte del elenco. Ella es de una generación anterior y dice, bueno, ya vamos a darle la oportunidad. Y bueno, hay muchos otros personajes secundarios, desde el jefe de Darren, que es Larry Tate, interpretado por David White, también algunos del mundo mágico. Uy, sí. Por ejemplo, el famoso tío Arthur, interpretado por Paul Lynde. Que es muy curioso porque veíamos en algún especial acerca de la serie que él había hecho un papel incidental previamente, así casi, bueno, X, ¿no? Casi un extra, que era de una escena en la cual él estaba enseñando a manejar a Samantha, que ojo, esa escena se la robaron después para la película de El amor de María Isabel con Silvia Pinal. Esa misma escena así calcadita la hicieron aquí con Chespirito. Pero bueno, era una escena X, ¿no? Pero lo hizo tan bien y fue tan divertido y tuvo tan buena química con Elizabeth Montgomery que decidieron ascenderlo a papel secundario ya fijo. Y fue así como se volvió el tío Arthur. También está el caso del Dr. Bombay, que es interpretado por Bernard Fox, que es como una especie de doctor de emergencias, pero de emergencias mágicas. Cuando se metía en un problema, lo invocaban y llegaba, pero conforme pasaba la serie, le metían más elementos mágicos. Al principio era más como de la magia en el contexto doméstico, ¿no? Uh-huh. Y con el paso de las temporadas, los showrunners querían, oye, métele más elemento fantástico, métele más magia. Y por eso fueron llegando estos personajes que eran como los conocidos de Samantha en el mundo, que para Darren era desconocido. Tenemos que hablar un poco de cómo se creó esta serie. La realidad es que en aquel momento, insisto, era un punto en el cual había como una sensación un poco de desesperanza, y un estudio que se llamaba Screen Gems decidió presentar un proyecto con el showrunner William Asher,
que curiosamente pues era el esposo de Elizabeth Montgomery. Desarrollaron el proyecto de Hechizada y pues puede sonar medio nepotista, ¿no? O sea, el hecho de que pues el papel principal lo tuvo su esposa, pero eran como una power couple, ¿no? Él ya tenía una carrera bastante sólida antes de este proyecto. Como curiosidad, había un lazo entre esta pareja y JFK y, bueno, por supuesto Marilyn Monroe, ya que William Asher fue el productor de el programa como tal, el evento como tal, en el cual Marilyn Monroe le cantó el famoso Happy Birthday a JFK. Sí, y desde entonces ya tenían ese vínculo. Ojo, que Elizabeth Montgomery es realeza de Hollywood. Ah, sí, claro. Es hija de Robert Montgomery, también actor de la época dorada de Hollywood. Ella había tenido ya diferentes papeles. Dato de color, había pasado por 2 matrimonios antes de casarse con William Asher. Porque la primera se casó a los 21 años, estaba muy qué chavita. bárbara. Ajá. Y no solamente eran una power couple en cuestión de showrunners, también, por ejemplo, ella revisaba los guiones, daba sugerencias a los guionistas de cómo lo querían llevar. Entonces no era solamente la protagonista o una actriz que no tenía injerencia en el guión, sino justamente al formar parte de la producción junto con Ashner, pues tiene la oportunidad de influir en cómo iba dirigiéndose la narrativa a lo largo de las diferentes temporadas. Sí, ella tenía un poder creativo, la verdad, bastante fuerte dentro de la serie. Y la realidad es que supieron llevarla muy bien, supieron hacerla de manera que resultó todo un éxito. O sea, realmente Hechizada se hizo el piloto en 1964. De hecho, creo que coincidían las fechas un poco cuando sucedió justo lo del asesinato de JFK, y ellos habiendo sido pues amigos cercanos de él, pues fue muy difícil. Cuentan que el hecho de hacer el piloto en aquel momento fue algo sumamente complicado, pero la verdad es que la serie tuvo muchísimo impacto tanto en el público como en la crítica. Ganó 3 Emmys, siempre estuvo en el top 10 de los ratings. Bueno, incluso fue como parte de la cultura pop, de tal manera que incluso los Picapiedra le dedicaron un episodio específico a Hechizada. Pero también ahí hay un poco una razón detrás, y es que el famoso intro que conocemos de Hechizada, que justamente vemos en una secuencia animada como pues de alguna manera Samantha se transforma de un gatito en una bella brujita, y como está en su casa y lava los trastes solo con mover la nariz. Quiero ese poder, por favor. Su nariz es legendaria. Su nariz es legendaria. Esa secuencia la realizó Hanna-Barbera, que al final de cuentas pues fueron los mismos que realizaron los Picapiedra. Y por supuesto esto hizo que los estudios de Hanna-Barbera ya tuvieran un dibujo animado de cómo sería Samantha, de manera que pues hicieron un episodio en el que traen este mismo diseño, este mismo dibujo, como parte de los Picapiedra. Pero incluso, y estamos viendo en un documental, años después, los Simpson han hecho varias referencias a Bewitched. Ah, claro. Bueno, desde mencionarla solamente hasta escribir, ya sabes, en el pizarrón, que, ojo, no, o sea, suena ridículo, realmente ahorita nos sonaría súper tonto, pero en aquel momento dudaron en promover el show. Incluso hubo un momento en el que era casi que no se iba a realizar el programa, porque temían que particularmente en las zonas pues más conservadoras de Estados Unidos hubiera una reacción adversa en torno a una supuesta, pues sí, a promover los temas esotéricos y la brujería como tal, ¿no? Pero de una forma negativa, como una cuestión ya como más densa. E incluso también se llegó a hablar, en aquel momento recordemos que estaba como en el pináculo este punto de la situación racial, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues era un matrimonio mixto, ¿no? O sea, pues sí, ella era de otra raza, era una bruja, ¿no? Y él era un ser humano. Entonces, en algunos lugares incluso le dieron esa lectura.
y o sea, no querían a la serie. Entonces fue muy accidentado, fue difícil. Sin embargo, la realidad es que tuvo muchas cosas a su favor. Creo que otro de los ingredientes principales para el éxito de esta serie, sin duda, fue el esposo, ¿no? En su momento, Darryl, que fue interpretado por 2 actores, por Dick York y después por Dick Sargent. Aquí lo curioso es que la primera opción que ellos tenían para ese personaje era Sargent, pero por compromisos ya previamente pactados, él no pudo hacer la serie y entonces entró Dick York. Pero la química que tenían ellos dos, tanto Elizabeth Montgomery como Dick York, juntos, es que de verdad parecían un matrimonio. Y había una chispa y una intensidad entre los dos que de verdad creías que estaban enamorados. Y era, en la pantalla era algo muy bonito. Desafortunadamente, behind the scenes había algo un poquito más oscuro y fuerte. Sí, y es que en una filmación previa Dick York se había lastimado la espalda, había tenido un desgarre y se trató esto de dolor con painkillers, estas píldoras para el dolor. Es que no había de otra. Sí, no había otra, la medicina no estaba tan avanzada. Hoy en día un desgarre pues se podía incluso con pomada, había otro tipo de medicina del deporte, todo eso. Pero pues eso lo dejó con un dolor crónico. Y con una adicción. Con una adicción a las pastillas que pues se tradujo incluso en incidentes en el set. Lo cual fue una lástima porque Dick York a mí me parece uno de los elementos más importantes del éxito de la serie. Tenía una comedia física para caer en los hechizos de Samantha. Y también traía una pequeña chispa de neurosis de una persona que trata de lidiar con fuerzas más allá de su control y se desespera por no poder hacerlo. Y se refleja en la actuación de York. Totalmente. ¿Y no sientes de alguna forma que Dick York era así como el precursor de Jim Carrey? Sí, claro. O sea, justo esa cara como, ¿sabes? Como elástica, como esta actitud también ante la comedia que podía, no sé, parecer un poco ácida de repente, pero que te hacía reír, ¿no? O sea, con su actitud como sarcástica a veces de repente ante algunas cosas, o un poquito... tal cual, sí, neurótica, ¿no? O sea, reaccionaba muy grande ante todo, era over the top. Sí, era muy exagerado y eso también permitió que una generación de comediantes pues se quitara la pena de exagerar en cuanto a la comedia, ¿no? Que normalmente era muy contenida. Y debido a un problema de salud que tuvo, te decía que llegó incluso a desvanecerse en el set, pues él dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, no puedo seguir actuando. Llegaba a ausentarse de las grabaciones en algunas temporadas. Llegó a faltar, por ejemplo, si tenían 30 episodios, solamente en 20 salía Dick York, debido a los problemas de salud o a complicaciones médicas, por lo cual solamente estuvo en las primeras 5 temporadas. Que no es poco, ¿no? No, o claro que no. Pero como dices, justo, utilizaban este recurso tan, pues, pues un poco tramposo, de que era así de adiós Samantha, ¿no? Y se iba a trabajar y entonces todo el episodio transcurría sin su presencia y solo al final aparecía así de ya llegué, ¿no? Y prácticamente pues no estaba presente. O como dices, le daban mayor importancia justo a estos personajes secundarios que hablábamos, que eran todo un universo, ¿no? Ya eran los tíos, los primos. Bueno, Samantha hasta tuvo exactamente una prima malvada, pero de alguna forma era la manera en cómo lograban sufragar el hecho de que él no estuviera ahí. Sin embargo, es muy curioso porque realmente Elizabeth Montgomery quería que Bewitched se acabara en la 5ª temporada. Ella ya no estaba contenta. Ella ya se sentía como estancada en este personaje del All American Girl, la buena, ¿no? Porque pues ya no representaba un reto para ella. Sin embargo, pues era la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y la productora dijo, no, hombre. La verdad es que le presentó un deal, una oferta que no iba a poder rechazar, definitivamente.
tanto en cuestión económica como en el poder creativo que le dieron. Entonces, bueno, pues por eso decidieron seguir adelante haciendo algo súper pues controversial y complejo, que era cambiar al personaje principal y poner a un actor que, si bien había sido su primera opción en un principio, pues no sabían cómo lo iba a recibir el público. Y es muy curioso porque Dick Sargent sí traía ese viejo estilo de comedia muy diferente al de Dick York. Es más contenido. Uh-huh. Sí se nota lo enojado, pero no había esa química con Samantha. Ay, no. Aún así el hombre daba lo mejor de sí en el set, pero solamente duró 3 temporadas, de la temporada 6 a la 8. Que no son las mejores. No, y se anotó en el rating. El rating de estar en los primeros lugares empezaba a llegar hasta el número 23, 24 llegó a estar. Pero ojo, no fue el único personaje recasteado que hizo otro actor. No, y es que tomamos en cuenta también a los vecinos, que eran los vecinos que siempre veían algo raro en el matrimonio al lado, que eran Agnes y Gladys. La pobre Gladys, sí, que se volvían locos. Sí, entonces el personaje de Gladys Kravitz, pues al principio lo hizo una actriz y después, bueno, ella falleció y fue recasteada porque el personaje era clave para esto. Entonces la primera fue interpretada por Alice Pierce y la segunda, que bueno, al momento que vimos los documentales seguía viva, se llama Sandra Gould. Ellos hacían esos papeles, la pareja incidental de vecinos, que veían que los vecinos de al lado siempre estaban en cosas raras, trataban de encontrar la razón. Normalmente era Gladys la que decía, no, aquí hay algo raro, y el otro no le creía, ¿no? Volteaba y todo estaba normal. Y siempre era un gag recurrente. Que curiosamente es algo que en fechas más recientes hemos visto, por ejemplo, en WandaVision, ¿no? Que justo retomaban ese gag así de que pues, sí, ellos eran una pareja poco común y que sus vecinos se daban cuenta de que ahí había algo raro, pero que por alguna situación no lograban descubrir exactamente qué era. Ojo, que quizá ustedes digan, sí, pero esa parte de WandaVision es en blanco y negro y Hechizada de color. No, la primera temporada de Hechizada fue en blanco y negro porque al principio decían, ¿quién va a querer apostar por una serie así? Y va a salir más caro hacerla a color, hasta la en blanco y negro. Y pum, que pegó, y las siguientes ya las hicieron a color. Y pues durante 8 temporadas fueron un gran éxito. Sin embargo, la verdad es que lo que decíamos, ¿no? Las últimas 3 quizá no fueron las mejores y pues el mundo empezó a cambiar. La verdad es que ya no era tan factible, ¿no? Un poco el discurso de esta ama de casa completamente dedicada a su esposo y que pues que se sentía un poquito como que fuera de época, ¿no? Sumisa, cuando pues afuera estaba surgiendo completamente el movimiento feminista, ¿no? Era como algo que ya no se veía tan cool, ¿no? Ya no era moderno y se fue quedando atrás. Sí, y es que hay que tomar en cuenta, como decíamos al principio, que tomaron como base las sitcoms de los 50. Entonces esto del matrimonio, pues sí, ya era un concepto prestado. Tomemos en cuenta que el año que se lanzó Hechizada, pues es el año que los Beatles llegaron a Estados Unidos. Entonces ya hay un cambio cultural, ya quizá este modelo de el ama de casa que va a esperar al marido a que llegue después del trabajo, ya no es lo que muchas chicas esperan, y se empiezan a gestar las semillas de un movimiento feminista de la segunda mitad del siglo, ¿no? Está las semillas del movimiento hippie, está las semillas de los que después sería Woodstock, y los analistas en cuanto a cambio cultural y a televisión, pues decían que traía una especie de modelo anquilosado, un modelo bastante viejo que ya no era válido para los tiempos en el personaje de Samantha, por más mágico que sea, ¿no? Y también obviamente coincide con el final del matrimonio, tanto bueno de Elizabeth con William Usher, que pues obviamente después de 3 hijos y después de mucho tiempo juntos, existe esta ruptura, esta separación, y era lógico. Me parece que todavía por contrato tenían, creo, no me acuerdo si es 1 o 2 temporadas más, pero pues negociaron
negociaron el contrato y lo terminaron antes. Lo cierto es que en Bewitched, Hechizada, pues siguió en lo que se conoce como transmisión sindicada, es decir, otras televisoras en otros países, y la misma cadena que la llevaba, que era ABC, siguió transmitiendo la serie en repeticiones, y por eso es que se convirtió en un clásico incluso después de que la serie llegó a su fin. Además de que el impacto cultural de la serie fue tal que surgieron diversos spin-offs. Sí, bueno, aparte de, por ejemplo, este episodio especial que contábamos, que estuvo en Los Picapiedra, pues también Tabitha, que era la hija de Darren y Samantha, tuvo su propia serie como spin-off, una animada que la hizo también con Hanna-Barbera, y bueno, otra en live action, que la verdad es que fue muy cortitita, que fue creo que en 1977, y digamos que no funcionó tan bien. Fue una temporada nada más. Ajá, exactamente. Incluso algunos personajes, como justamente el Dr. Bombay, aparecían en una telenovela que se llamaba Passions, que fue como muy famosa en 1999 a 2008, el de la NBC. Bueno, pues aparecía ahí el actor, ¿no? Bueno, y el personaje como tal. También hubo adaptaciones en cómics y bueno, algo de lo que quisiéramos no acordarnos. Nunca. También se hizo una especie de... Ay, es que no se puede decir que fue adaptación, ni reboot, ni... Fue una cosa rarísima, meta, extrañísima, que fue la película Bewitched, que estaba protagonizada por Nicole Kidman y por Will Ferrell, y que la verdad es que fue, bueno, un fracaso total y que nadie entendió qué es lo que estaban queriendo hacer, porque no era la historia original. Era la historia de un actor que iba a hacer una película basada en Hechizada, y entonces contrataban a una verdadera bruja. Esta película de 2005 pues traía a Nicole Kidman en su mejor momento. Venía de hacer Moulin Rouge, venía de ganar el Oscar, y Will Ferrell había tenido mucho éxito en Saturday Night Live, entonces decían, ¿qué podía fallar? Pero lo hicieron tan meta. Es como una especie de matrioshka, ¿no? Una muñeca dentro de otra muñeca. Entonces, sí. Y aparte no había nada de química entre ellos dos. Sí, no, todo mal. La verdad es que fue muy fallida y que definitivamente no tuvo ese encanto, no tuvo esa magia que se necesita para recrear un clásico como lo que es Hechizada. Y en la televisión también se han hecho remakes en muchos lugares. Es impresionante porque se ha hecho en Argentina, en Japón, en la India, en Rusia y bueno, también en Reino Unido. Todas como que a partir de los 2000, curiosamente, ¿no? O sea, entre como que 2004 y 2009 hicieron muchos de estos remakes de Hechizada. ¿Por qué 40 años después? No entiendo. No sé, porque realmente tuvo un impacto muy particular. Y claro, el mismo estudio, Screen Gems, en esta moda de la televisión y el cine de tomar un concepto exitoso y tratar de replicarlo las veces que sea necesario para triunfar, pues generó ni más ni menos que a su competencia. Mi bella genio. Esta serie, que contó con 5 temporadas, narra la historia de un astronauta que en una especie de emergencia en la cual acaba en una isla desierta, encuentra una botella y en la botella hay una genio. Como toda buena genio, ella le propone concederle 3 deseos. Él pues los usa para salir de ahí y al final le concede la libertad, pero aquí es donde da un giro a la historia. Ella, en lugar de irse a perseguir nuevos horizontes, decide quedarse con él porque hay cierta atracción, y a partir de ahí surge una comedia que puede parecer igual, pero la verdad es que tiene matices que le genera su propia personalidad. Sí, porque obvio, en Hechizada estábamos hablando de un matrimonio joven y como de algo un poquito más tradicional, ¿no? Y justo platicábamos que en el caso de I Dream of Jeannie o Mi Bella Genio, pues había como una cuestión un poquito más moderna, ¿no? Menos, ¿no? Eran 2 personajes solteros
muy atractivos, viviendo en la misma casa, que iba como mucho más adelantado a su época, ¿no? De alguna forma, como estas otras comedias de situación que después se hicieron muy famosas y que era como muy común juntar estos dos personajes que eran muy diferentes, pero que tenían una atracción, y pues esa tensión era lo que mantenía también un poco la comedia. Así como la gran química entre estos dos personajes principales, los actores Barbara Eden como Ginny y, bueno, como ya decíamos, Larry Hagman como Tony Nelson. Es interesante porque Barbara Eden al principio no era la primera opción de el showrunner, que era Sidney Sheldon. Que aquí, ojo, Sidney Sheldon era muy amigo justamente de William Asher, el showrunner de Hechizada. Tan amigo que incluso le dijo, oye, me están pidiendo un programa que se parece mucho al tuyo, échame la mano, ¿tú qué opinas? Entonces cuenta la leyenda que William sí le ayudó, y que de hecho Elizabeth Montgomery estaba que, o sea, odiaba así. Obviamente se enojó muchísimo con William, no podía ver a Sidney, porque para ella sí era, pues, oye, imagínate, la verdad es que sí, Hechizada era su bebé, y que de pronto le quisieran hacer una competencia tan descarada, ¿no? Obviamente Sidney dice que para nada, que obviamente los dos programas eran muy diferentes. Más adelante veremos que no lo eran en muchas cosas. Pero bueno, desarrollaron esta idea y la desarrolló con ayuda del showrunner de Hechizada, con Asher. Y ojo, aquí Mi Bella Genio salió en el 65, Hechizada salió en el 64, entonces no podía no sospechar que era una copia. La verdad es que sí fue debido a que vieron que este programa tuvo tanto éxito en una cadena, pues digamos que la cadena rival dijo, yo también quiero un pedazo de este pastel. Sí, claro. La misma productora que es Screen Gems, que es propiedad de Columbia Pictures, pues llevó la producción de las dos series, simplemente que Hechizada se la llevó a ABC, que ahora es propiedad de Disney, y Mi Bella Genio se la llevó a NBC, que ahora es propiedad de Viacom. Entonces, y como dices, principalmente no querían a Barbara Eden porque rubia, ¿no? Entonces decían, era más clara la evidencia de la copia. Entonces habían casteado a puras actrices con el cabello oscuro. Brunettes, exactamente. Y bueno, pues el punto es que en el momento en que conocen a Bárbara, pues la verdad es que sí, es ella, ¿no? Y en el momento en que hacen la prueba de digamos, ya en cámara con Larry Hagman, pues resulta que los dos tienen una química espectacular. Entonces, pues era la receta perfecta para un gran éxito, que no lo fue tanto en su momento. No, y es que solamente duró 5 temporadas. Aún así, esta dinámica que traía, en la cual, ojo, como bien mencionabas, aquí no es un matrimonio, era, bueno, la genio vivía en la casa de él, que es astronauta, que aparte él vive y trabaja cerca de el entonces conocido como Cabo Cañaveral, ahora es Cabo Kennedy, donde salían las misiones espaciales en aquel entonces, ahora salen de Dallas. Y él vivía en Cocoa Beach. Sí, claro, ahí es pegadísimo al Cabo. Entonces, pues los enredos iban de que ella trataba de ayudarlo en diversas situaciones de su trabajo o de su vida personal, y siempre lo acababa metiendo en problemas, pero a la vez se generaba este romance porque ella pues, se enamoró de él. Él trataba de que en su trabajo no se enteraran de que había visto una genio, porque pues lo iban a tildar de loco si contaba. Incluso trató de contar la historia y le dijeron, oye, ¿estás bien? Y a partir de ahí pues se generan las semillas de lo que nos duraría 5 temporadas. Sí, y que lograron algo muy fresco a pesar de ser una copia, sí, pero que de alguna forma tenía una sensación un poco más joven, un poco más atrevida, ¿no? Como que no tan by the book. Sí, no tan tradicional, desde el vestuario. El vestuario es un elemento diferenciador. Un escandalazo, escándalo, es un escándalo. Aquí el asunto es que obviamente, pues Bárbara, como una genio, pues tenía un vestuario pues más revelador de lo que normalmente se acostumbraba para la época, pero de verdad era
un punto muy, muy, muy importante de su imagen que la crítica destrozó, porque decían que realmente el protagonista de la serie era pues el escote de Bárbara, ¿no? O la cintura de Bárbara, que ojo, es curioso porque en la primera temporada ella en el piloto, bueno, pues estaba embarazada, se entera que estaba embarazada, entonces la tuvieron que tapar. No tuvieron que taparla muchísimo. Sí, traía un velo, ¿no? Velos y más velos y filmar toda la temporada antes de que les dijeran que sí iba, casi y así en tiempo récord. Pero ese vestuario tan... que ahora lo vemos y decimos, por Dios, es lo más tapadito y conservador del mundo. No, pues en aquel momento fue un shock, ¿no? Incluso... tenía prohibido mostrar el ombligo. ¿Cómo? ¿No? Era imposible. Posteriormente, y en algún momento ya cuando se hicieron estos reencuentros, porque después se hizo un regreso, por decirlo así, o sea, 13 años después, mi Barbara Eden, en 1985, se dio el lujo de vestir como Ginny, pero mostrando el ombligo. ¿Cómo no? Y unos abdominales que, bueno, sorprendieron a todos los fans. Y ojo, esto del ombligo venía por el famoso código Hays. Es un código de conducta que influyó en el cine y en la televisión durante 30 años. Y ponía, por ejemplo, que no se mostrara en series y películas policíacas sangre, o que no hubiera relaciones interraciales, todo eso. Pero también establecía lineamientos sobre el vestuario. Entre comillas, para defender el valor y las buenas costumbres. Ajá. Entonces, yeah, right. pues lo que hacía la producción de Mi Bella Genio era pues moverse en esas zonas grises para mostrar un poco esta pues sensualidad del personaje de Ginny, que usaba un poco esta referencia a la danza del velo. Uh-huh. Pero sí, tan solo ese detalle que la hacía un poco más sexy, pues marcó una diferencia con su show rival, ¿no? Pero fíjate que es muy curioso, porque a pesar de que pues parecía que ella como que era una chica moderna y mucho más relajada, la realidad es que justamente también Barbara Eden estaba recién casada con un actor que se llama Michael Ansara. Cuentan que fueron como un stunt publicitario, porque en aquel momento estaba en una serie que estaba en auge y pues ella era como un starlet, entonces decidieron ponerlos juntos, pero resulta que se enamoraron y terminaron casándose, ¿no? Uh-huh. Pero este actor fue el que interpretó al genio. Hay muchas teorías de cómo terminó siendo Ginny una genio, ¿no? En algunos parece que era una humana y que un genio malvado la convirtió, en otro no, que sí venía de una larga descendencia de genios. En una de esas historias resulta que el que la transforma es justamente su marido, que es Michael Ansara, y que aparece en varios episodios de la serie. También están algunos detalles curiosos, como la famosa botella de la que salía Ginny, que muchos la recuerdan porque es esta botella alargada con... ¡Ah, yo quiero una! Sí, que al final, pues, se convirtió también en un símbolo, incluso aparece en el intro animado. Pues, al principio se agarraron una botella conmemorativa, pero ni siquiera creas así de una bebida lejana, es de un Jim Beam, o sea... Ajá, sí, que nada más la pintaron ahí tantito, y como justamente, pues, como era en blanco y negro, ni siquiera tenían que hacer como una gran producción, ¿no? Ya fue después, fue la segunda temporada, cuando sí se hizo no solo una, sino varias y diferentes botellas para lograr los efectos especiales, porque, ojo, tanto en Hechizada como en I Dream of Ginny, en Mi Bella Genio, digo, ahorita nos parecen una bobada, pero la realidad es que en su momento sí eran efectos especiales prácticos, es decir, tenían que quedarse congelados, ¿no? O sea, para que apareciera o desapareciera algo, o cambiaran de ropa, y tenían un grado de dificultad, pues, fuerte, ¿no? Para aquellos momentos, y en la televisión no era algo común una serie que tuviera tanta cantidad de efectos visuales como estas dos. Sí, jugaban mucho con los cortes de cámara, y eso les permitía, bueno, y con nuestra imaginación, crear historias sin necesidad de acabarse el presupuesto en efectos especiales, ¿no? Como ahora vemos.
Pero en el caso de estas botellas, como dices, hicieron por ejemplo, una con humo, una que rodaba, una que flotaba. La misma Barbara Eden se quedó con una de ellas. Se quedó con una de estas botellas en su casa. Y ya en algún momento dijo, ay, ¿para qué la tengo aquí en la casa? Entonces se la donó al Museo Smithsoniano en Washington, D.C., donde, si ustedes van a Washington, D.C., ahí van a poder ver una de estas botellas originales de la serie. Ay, que qué bonito, la verdad es que sí vale la pena porque es hermosa, está muy, 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 muy bien hecha. Veíamos en este video de uno de nuestros youtubers favoritos, de Pablo Molinari, que justamente hacía como un recuento de esto, y él contaba que encontró, creo que en eBay, me parece, un hombre que hace como réplicas personalizadas a mano y súper bonitas, claro, carísimas, pero bueno, pues si eres coleccionista vale la pena, ¿no? Sí, cuesta como $350 y dices, creo que la original no salía tan cara, pero bueno, ahí vamos pero están hermosas, ¿eh? Sí, bellísimas. Obviamente no podemos hablar de el uno sin el otro, ¿no? Por supuesto que Barbara Eden era el alma, era encantadora como Ginny, pero también creo que la magia que se lograba con la contraparte de Tony Nelson, que es Larry Hagman, no hubiera podido ser igual si no hubiera sido él. Es un actor que tenía un carisma muy particular, tenía como lo que decíamos justamente con el primer Darin de Hechizada, que tienen esta presencia escénica que llena, ¿no? Y que les creías realmente el romance, que justamente era lo que encantaba. Sí, y aunque la química entre ambos actores era visible en pantalla, pues no todo fue miel sobre hojuelas. Hay pues también una historia oculta muy negra. Así es, porque Larry Hagman tenía pues serios problemas de alcoholismo y eso obviamente afectaba, ¿no?, su comportamiento en el set. Cuentan que por momentos podía ser el hombre más encantador y corte a 30 segundos después estar gritándole a todo el staff y se metía a su trailer y no salía, dejaba colgada la producción. También él se sentía como un poco, fíjate, como un poco un paralelo con lo que llegó a sentir Elizabeth Montgomery. Se sentía atrapado en ese personaje. O sea, llegó un punto en el que, a pesar de que no fueron tantas temporadas, honestamente, él de alguna forma quería un reto mayor y sentía que él podía hacer cosas más interesantes. Entonces, pues me malmiraba al programa. Y ojo, también seamos honestos, muchos de los capítulos sí llegaban a ser repetitivos, era exactamente la misma fórmula, incluso como que medio que se reciclaban, incluso medio que se copiaban a sí mismos, o obviamente a lo que ya mencionamos de Hechizada, con personajes muy cliché y con historias que ya caían un poco en lo absurdo. Entonces, bueno, la verdad es que no tuvo como muy buenos recuerdos de la serie. Y esto se acrecentó mucho cuando los creadores tuvieron la grandiosa idea de casarlos. Como que era inevitable por la narrativa, pero ya era como estirar mucho la liga. Fue estirar mucho la liga y pasa como con muchas de estas parejas de televisión que mientras están como en el romance y en el estirar y afloja, o sea, pienso por ejemplo en Pam y Jim, que justo cuando los haces que ya se rompa esa tensión y terminen casados, como que se desinfla un poco toda la narrativa, ¿no? Se vuelven aburridos. Ay, suena bien feo decirlo, pero pues sí, ¿no? Se pierde esa magia, esa sensación de ver si se va a lograr que estén juntos o no, ¿no? Algo que, por ejemplo, hicieron maravilloso en The X-Files, ¿no? Que solo al final, bueno, la original, que siempre mantuvieron esta sensación de sí podrán estar juntos, no podrán estar juntos. Bueno, pues aquí rompieron todo ese canon y pues hicieron que se casaran. Si bien ya la serie tuvo éxito, pero fue más bien un éxito moderado, ¿eh? Déjame te digo que nunca ganó un Emmy, duró menos temporadas que Hechizada y
creo que justamente ese episodio de la boda fue como el beso de la muerte. Pero la historia de la serie no terminó ahí. Se hicieron 2 películas para televisión. Una en 1985 que se llamaba I Dream of Jeannie 15 Years Later, es decir, Mi Bella Genio 15 años después. Y la segunda fue en 1991 que se llama I Still Dream of Jeannie, es decir, todavía sueño con Jeannie. Como dato curioso, el actor que interpretaba a Tony Nelson, Larry Hagman, no participó, no retomó su personaje para estas películas. Obviamente Barbara Eden fue la estrella en estas 2, pero pues sí, como que faltaba algo, ¿no? Sí, la verdad es que no tuvo la misma estructura ni la misma magia que llegó a tener la serie, aunque Barbara sí fue bien linda y ella sí apareció en el programa de Larry Hagman en Dallas, en el cual hicieron un pequeño gag acerca de que pues habían estado juntos y que ella era como una especie de antiguo amante de JR. Después se reunieron ya en un programa de estos como ya sabes morning talk shows, pero pues hubiera sido tal vez interesante, ¿no? Ver cuál era su approach de ese personaje tanto tiempo más tarde. Sí, es que este hombre en Dallas, que fue del 78 al 91, pues ya tenía ese proyecto, entre comillas, serio que siempre quiso. Él tenía a JR. Bueno, recordemos que el famoso Yo maté a JR, que paró el tráfico en aquel entonces para ver quién lo había matado. Y que fue parodiado, por ejemplo, justo en Los Simpsons, ¿no? De quién mató al señor Burns. También hubo una serie animada que hizo Hanna-Barbera, en el cual pues no se retomaba la historia de la serie. De hecho, ni siquiera Barbara Eden ponía la voz. Era, sí, el personaje de Ginny, pero tenía como un genio que estaba entrenando y pues le cumplían los deseos a un chavito que estaba en la high school. Nada que ver, pero querían hacer como esta serie, los de Hanna-Barbera para los adolescentes. ¡Qué ojo! ¿Quién le daba voz a ese chavito? Bueno, el entonces desconocido Mark Hamill. Y súper desconocido, realmente. Era en un momento en el que ni soñaba, yo creo, con convertirse en el ícono que es actualmente. Y bueno, no nos podemos ir sin hablar de las tremendas similitudes que comparten estas 2 series. De entrada me parece que justo esta parte de que ambas tenían esa secuencia animada, esa música tan característica, pues vamos, es que iban como en paquete, ¿no? Sí, de entrada, pues ya habíamos platicado hace rato que la de Hechizada fue realizada por Hanna-Barbera, que incluso hicieron la versión, pues se parecía mucho a Vilma, ¿no? En cuanto a, sí. En cuanto a cuerpo, de Samantha. Pero el intro animado de Mi Bella Genio fue hecho por unos estudios llamados de Patty Freeland, que a lo mejor no te dicen mucho, pero pues trabajaron con Warner para animar muchos de los cortos de los Looney Tunes. Por ejemplo, si ustedes han visto estos cortos de Silvestre, Piolín y la abuelita, donde la abuelita tiene una cara como balada, eso los hizo ese estudio. Y quizá la serie que les representó su mayor éxito fue la animada de La Pantera Rosa. Y bueno, por otro lado tenemos la música, ¿no? Sí, estas que comenzaron pues con esta melodía instrumental, no tenía vocales, pero que después fueron retomadas por otros artistas. Por ejemplo, Peggy Lee pues hizo una versión con letra, con lyrics. Sí, que muy curioso porque cuentan que para el intro de Hechizada pensaron en una canción de Frank Sinatra, porque ojo, también William Nasher era amigo de Frank Sinatra y de el Rat Pack y todas las corridas en Las Vegas, pero pues la verdad es que costaba mucho dinero un tema de Frank Sinatra en aquel momento. Entonces, bueno, hicieron esta versión con Peggy Lee y que es bastante interesante, pero que definitivamente no quedó instaurada en la memoria colectiva como la instrumental. Y la de Mi Bella Genio ha sido sampleada por varios artistas, pero la más conocida es que en el álbum debut de DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince pues hicieron un sample de Mi Bella Genio. Pero ¿quiénes son estos señores? Bueno, básicamente es el dueto de rap que tenía el entonces desconocido Will Smith
con Jazz, el que también después aparecería en El Príncipe del Rap. Esta canción en la cual los empleados se llama Girls Ain't Nothing But Trouble, es decir, las chicas no son nada más que problemas. Y bueno, formó parte de ese álbum debut. Otra característica similar que tienen estas dos series es que, como ya lo mencionamos, curiosamente ambas actrices se encontraban embarazadas cuando tuvieron que hacer la primera temporada de las series y tuvieron que hacer muchas cosas para tratar de ocultar su estado. Pero en el caso de Samantha con Hechizada, repitieron un poco la fórmula de lo que sucedió con I Love Lucy y trajeron a la ficción el segundo embarazo de ella, y que bueno, que todo mundo vio tal cual, ¿no? Todo el progreso hasta que nacía Tabitha. En el caso de Barbara Eden no lo hicieron de esa manera, pero bueno, trataban de cubrir el embarazo de las formas más creativas, como decíamos, con miles de velos, o poniéndola atrás de escritorios, o poniéndola siempre como nada más la cara y no que no se le viera el cuerpo. Y bueno, también obviamente el uso de este recurso de que era la rubia buena y que había, en el caso de Hechizada era una prima, que era Serena, y en el caso de Mi Bella Genio, que era como, pues sí, como una hermana gemela, pero que tenía como una peluca de color castaño el cabello. Y en este caso las interpretaban las mismas actrices. En el caso de Serena, en Hechizada, también era Elizabeth Montgomery. Simplemente que, pues ella se daba esa chance de jugar con la parte mala, ¿no? De hacer la parte mala con la peluca oscura. Y en el caso de Ginny 2 también era Barbara Eden. Simplemente le ponían esta peluca y de entrada ya te ahorrabas buena parte de la nómina, pero... Ay, sí, también... que dicen que había gente que no se daba cuenta y nosotros es así de... no lo sé, Rick. Por gente así, creo que nada más se ponía unos anteojos y ya no decía nada. Sí, totalmente. Y obvio también esta parte como de esas tramas súper rebuscadas, de los personajes secundarios súper raros y extravagantes, que a veces no ayudaban tanto a que avanzara la trama, y es al final de ambas series que hacen demasiado uso de ese recurso y que resulta no tan divertido como el desarrollo de los personajes principales. Bueno, es que también que tantas situaciones puedes crear con una cantidad finita de personajes principales. Tienes que agregar más para que metan este elemento de conflicto. Para extender esto, tomamos en cuenta que, por ejemplo, en Mi Bella Genio eran como 130 capítulos. En el caso de Hechizada fueron casi 250. Entonces era una cantidad enorme. Y luego nos preguntamos por qué el chavo también reciclaba guiones. Pues era básicamente por lo mismo. Al final del día me parece que el legado que nos dejan ambas series es esta necesidad de abstraernos, de escaparnos un poco a un mundo de magia, de fantasía, justo cuando estamos viviendo quizá una realidad que tiende más a ser oscura, ¿no? Si hacemos un pequeño símil con lo que hemos estado viviendo tras toda la cuestión de la pandemia, me parece que es como algo cíclico. No sé si tú lo has percibido, pero cada vez hay más contenidos de este estilo, quizá no tan inocentes como en aquel momento, pero estamos consumiendo mucho fantasía, desde obviamente House of Dragon, que es una telenovelaza con dragones, Los Anillos del Poder, que se basa en la historia de Tolkien, incluso cuestiones como más familiares, ¿no? Por ejemplo, la segunda parte de Hocus Pocus, este regreso como a esos personajes mágicos completamente extravagantes y over the top, que nos hacen olvidarnos un poco de la realidad que tenemos que afrontar día a día. Sí, cuando, digamos, la vida real no parece tan atractiva o la gente quiere buscar este escape, pues este tipo de narrativas regresan. No es casualidad que en estos años estén regresando tantas historias que a lo mejor en el caso de Señor de los Anillos o de House of the Dragons,
pues hace 10 años, 15 años ya tenían una base de fans, es porque la gente está ávida de historias que los saquen un poco de la realidad. Justamente como en los 60 la gente que ya no quería ver las noticias y las guerras, pues podían desconectarse un poco de el mundo de los problemas viendo estas series. Y bueno, así como nosotros queremos que te desconectes un rato al escucharnos y que nos cuentes qué te parece, qué temas te gustaría que abordáramos. Recuerda que a mí me encuentras en todas las redes sociales como @adri_gregorio. Y a mí como @armando_mkt. A Chisma Retro lo encuentras en todas las plataformas de audio disponibles. Y en YouTube, así como cada jueves en Generación FM, ahí nos vas a poder encontrar. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con tu presencia en el próximo capítulo. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas, hora Cancún, en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en @adri_gregorio y @chisma retro.